Vamos a dar inicio hoy a la presentación 1.3. Esta presentación sigue perteneciendo a la unidad de introducción y en ella nos vamos a centrar en, es decir, vamos a iniciar el análisis de la composición molecular de los seres vivos. Ayer habíamos comentado sobre la composición elemental y ahora vamos a ir un paso más adelante. Cuando hablamos de composición molecular de los seres vivos, vamos a detenernos en referir cuáles son las moléculas primordiales, una breve revisión de conceptos sobre enlaces e interacciones intermoleculares, para luego adentrarnos en el principal componente de la materia viva, que es el agua, ¿verdad? Sabemos que el agua es cuantitativamente el componente más importante y además que cumple unas funciones extraordinarias en todos los procesos biológicos. Cuando hablamos de moléculas primordiales, nos referimos a aquellas que están presentes en todos los seres vivos. Sí, sí estoy presentando. Ok. Y aquí dice que estoy presentando. Pero vamos otra vez. Eso es sala 2. En todas, todos están viendo. Ahora sí, doctor. Okay. Ahora pueden ver. Ok. Gracias. Bueno, entonces, eh, Disculpa, doctor. sí, Sala 2, por si acaso estás grabando. estaba grabando en todas las salas, Ah, ok. Gracias. pero vamos a verificar.
volviendo al inicio, les voy a pedir si pueden cerrar sus micrófonos para evitar el eco. Cuando hablamos de moléculas primordiales, nos estamos refiriendo a aquellas que están presentes en todos los organismos. Estas estructuras aparecen en cualquier tipo de célula, es decir, desde las bacterias hasta los organismos más complejos. Son mínimamente 20 aminoácidos, 2 azúcares, una pentosa y una hexosa. 2 bases con estructura de purina, la adenina y la guanina, 3 bases con estructura de pirimidina, uracilo, timina y citosina, distintos tipos de ácidos grasos, un número limitado de alcoholes nitrogenados como etanolamina, colina, efingosina, un poliol derivado de hidrato de carbono que es glicerol y ácido fosfórico, además del agua que constituye el medio dispersante. Tenemos algunos ejemplos de aminoácidos que comparten sobre un mismo carbono estas dos funciones, una función amina primaria y una función ácido carboxílico. Alternativamente hay un aminoácido que tiene un grupo amino secundario. Las bases pirimídicas, las bases púricas, los azúcares de 5 átomos y 6 átomos de carbono, el ácido fosfórico o ion fosfato, los ácidos grasos y los alcoholes. En cuanto a la diversidad de moléculas y sobre todo de macromoléculas que encontramos en células de distintos seres vivos, vamos a ver que hay diversidad. En el caso de una bacteria, es un organismo unicelular, con un 70% de agua y un 15% de proteína, expresa 3.000 moléculas diferentes de proteína. Luego tenemos en menor proporción un 7% de ácidos nucleicos, 3% de polisacáridos, 2% de lípidos y se completa con iones inorgánicos y monómeros. Comparativamente con una célula de un animal, el contenido de agua es muy similar, pero el contenido de proteína es muy superior. Pero además de eso, está la diversidad de moléculas de proteína. Es decir, aquí hablamos de unas 3.000 proteínas diferentes en los animales, el número de proteínas que una célula puede expresar es superior. Y además la cantidad de moléculas de proteína por célula. Ayer hablábamos de que dentro de una célula la concentración de macromoléculas es muy alta. Así, en una bacteria podemos encontrar alrededor de 2 millones de moléculas de proteína por célula. Estamos hablando de moléculas totales. En un eucariote muy sencillo, como una levadura, hay unos 42 millones de moléculas de proteína por célula. O sea, entre 1.000 y 10.000 moléculas de cada tipo. Y en el hombre se calcula unos
vendrían a ser 2.000 millones de moléculas de proteínas por célula. Por tanto, nuestras células representan un ambiente sumamente congestionado. Y a eso tenemos que sumar además otras macromoléculas como ácidos nucleicos y moléculas de menor peso molecular como los intermedios metabólicos y los monómeros. Para comprender la interacción entre las moléculas que componen cualquier célula, tenemos que distinguir entre enlaces e interacciones intermoleculares. Típicamente desde la química le prestamos mucha atención a la fortaleza de los enlaces covalentes, que ciertamente tienen una energía de disociación muy alta y por lo tanto eso le da mucha estabilidad. Sin embargo, esta relación estable entre los átomos no es la única que importa a la hora de explicar el comportamiento de las moléculas dentro de las células y fuera de las mismas. Ciertamente es importante reconocer que los enlaces sencillos tienen una energía de disociación muy alta y eso les da estabilidad. Energía que aumenta cuando se trata de dobles enlaces y más aún de triples enlaces. En lo referido a las interacciones intermoleculares, aquí no hablamos de verdaderos enlaces, sino de relaciones de atracción fundamentalmente, en la cual participan diversos fenómenos. Y existen fenómenos más fuertes y más débiles. La fortaleza de estas interacciones depende principalmente de la existencia o no de cargas definidas. Si hay cargas definidas, entonces podemos establecer una relación que es muy intensa y persiste aunque la distancia sea relativamente larga. Es decir, sin haber un íntimo contacto entre las especies, igual va a haber, se va a sentir, va a haber evidencia de esa interacción. Eso lo vemos, por ejemplo, en las interacciones iónicas, o sea, entre grupos cargados. No estamos hablando de la formación de un enlace iónico, sino de una atracción. Por ejemplo, entre grupos aminoprotonados y grupos ácido carboxílico desprotonados. Aquí la interacción está gobernada por las fuerzas de Coulomb y la energía de esa interacción va a variar con el inverso de la distancia. En un nivel de energía un poco más débil tenemos la interacción entre cargas y dipolos permanentes. O sea, moléculas dipolares como el agua van a tener una interacción muy fuerte con las especies iónicas. Y como pueden apreciar, la energía de esa interacción varía ya con el inverso del cuadrado de la distancia. Si pasamos a interacción entre dos dipolos permanentes, la interacción es un poco más débil y ahora la energía depende del inverso del cubo de la distancia. ¿Qué significa esta variación con la distancia? Que aquellas interacciones más fuertes son eficaces aún a distancias relativamente grandes, mientras que otras interacciones, como las que se establecen entre dos dipolos inducidos o las llamadas fuerzas de dispersión de London, solamente van a ser eficaces cuando las moléculas estén en íntimo contacto. Por ejemplo, la interacción que se da entre las colas hidrofóbicas de los ácidos grasos cuando se conforman las membranas. O sea, interacción entre moléculas apolares va a ser una interacción débil individualmente, aunque sumadas van a dar una interacción fuerte, o por lo menos que tiene una manifestación macroscópica. Pero esa interacción va a ser eficaz solo a muy, muy corta distancia.
dentro de estas interacciones tenemos que rescatar lo que es el puente hidrógeno. Esta interacción que se establece entre, sí, ok.
¿Me pueden escuchar? ¿Y pueden ver la presentación? Ok. Entonces volvamos a lo que estamos desarrollando sobre interacciones intermoleculares. Decíamos, estas interacciones van a depender fundamentalmente de la persistencia o no de cargas, ¿verdad? Cuanto mayor sea la presencia de cargas, es decir, son cargas completas, como se dan entre especies iónicas o ionizadas, ¿verdad? Entonces vamos a tener mayor fortaleza. Cuanto mayor fortaleza en la interacción, entonces va a ser más larga la distancia en la cual esta interacción causa efectos. Por eso las interacciones débiles que se establecen entre especies que no son iónicas y no son dipolos permanentes, solamente es efectiva a distancia muy corta. Y eso se refleja con el valor de la distancia que genera dependencia con relación a la energía, ¿verdad? Interacciones muy débiles van a ser eficaces solamente a muy corta distancia. Pero una mención especial requieren los enlaces de hidrógeno. Si bien se tiende a llamarles enlaces de hidrógeno, yo prefiero seguir utilizando la denominación antigua de puente de hidrógeno para que no se confunda con un enlace covalente. Y aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos un protón, si un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo y pequeño, que tenga enfrente otro átomo electronegativo y pequeño. Considerando la composición elemental que vemos en los seres vivos, esto limita a que estos átomos electronegativos y pequeños solamente puedan ser átomos de oxígeno o nitrógeno. Eventualmente azufre, solo que azufre, el azufre tiene un tamaño mayor y por lo tanto los puentes de hidrógeno que pueda formar son muy débiles. Esta interacción que llamamos puente de hidrógeno justifica una serie de comportamientos que vemos en las moléculas biológicas, formando atracciones entre grupos carbonilos e hidroxilos, entre grupos amino e hidroxilo o entre carbonilos y aminos, etc. Además, justifica muchas de las interacciones, es decir, perdón, muchas de las cualidades que vemos excepcionalmente en las moléculas de agua. O sea, de hecho, podemos considerar que un sistema acuoso conforma un complejo en el cual los protones del agua están asociándose y disociándose continuamente. Los puentes de hidrógeno son responsables de estabilizar numerosas estructuras biológicas como la estructura secundaria dominantes que vemos en las proteínas, como la hélice alfa o las láminas plegadas. Sin embargo, interacciones carga-carga, que dijimos que son muy fuertes, son responsables del mantenimiento de algunas estructuras o de la consolidación de las mismas, como es el caso de la estructura cuaternaria de algunas proteínas, donde vemos interacciones entre grupos con carga negativa y con carga positiva en diversas posiciones o entre residuos de diversas posiciones. Estas interacciones, carga-carga y los puentes de hidrógeno, podemos considerar que son las más fuertes que terminan estabilizando diversos niveles estructurales en macromoléculas, como el caso de las proteínas, pero también de los ácidos nucleicos. Tenemos que considerar que las interacciones iónicas no se realizan en una sola dirección. Es decir, por ejemplo, esta carga positiva está ejerciendo interacción alrededor de la misma, en 360 grados. Quiere decir que al mismo tiempo está atrayendo esta carga negativa como está repeliendo esta carga positiva. Y este detalle de incorporar en medio
unión cloruro. Es un detalle importante para impedir una repulsión entre estos dos grupos cargados positivamente. También vamos a ver interacciones carga-carga, no solamente entre componentes de macromoléculas, sino de macromoléculas con moléculas pequeñas. Y esto tiene muchísima importancia, por ejemplo, a la hora de observar la atracción de una enzima sobre un sustrato y la relativa permanencia del sustrato en ese sitio hasta que la reacción se produzca. Aquí tenemos ejemplificada una interacción que no es de enzima-sustrato, sino de una proteína como hemoglobina con un regulador, donde tenemos claramente un ambiente donde dominan las cargas positivas. Los diversos residuos están aportando cargas positivas y en el hueco encaja perfectamente y queda retenido un factor regulador, el rico en fosfato y con un grupo carboxílico ionizado que aporta numerosas cargas negativas, por lo tanto es retenido en ese sitio. También ya son conocidos por los puentes de hidrógeno que estabilizan la estructura secundaria de ácidos nucleicos. Hay otro tipo de interacciones que estabilizan relaciones entre proteínas como la histona y el ADN. El ADN con su grupo fosfato tiene una alta proporción de cargas negativas, mientras que las histonas, que tienen una alta proporción de aminoácidos con cargas positivas, que genera una interacción carga-carga o interacción iónica, llaman también interacciones salinas, con notable eficacia. Bien. Pasemos entonces a comentar algunas cualidades del agua. El agua es una molécula angular. Tiene un puente de hidrógeno con carácter, perdón, tiene un dipolo con carácter permanente, es decir, es siempre una molécula polar. No depende de su polaridad o la condición de ser polar, no depende de estar o no en presencia de especies cargadas, sino es un dipolo permanente. Tiene una alta capacidad de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas, pero también con moléculas que tienen grupos funcionales diferentes, un carbonilo, hidroxilo, amino. Es un líquido disolvente de sustancias polares, covalentes polares, pero también de iones, como mucho disolvente tiene la capacidad de solvatar la especie sin disolución. De hecho, la solvatación de la especie sin disolución es una manifestación de la interacción intermolecular. En el caso particular de esta solvatación con moléculas de agua, decimos que las especies están hidratadas. El agua tiene una autocomposición, lo cual es muy favorable para la existencia de la vida en este planeta, por el hecho de que podemos tener agua en estado líquido para la temperatura de aún con las altas temperaturas que podemos experimentar en los sitios más calientes del planeta. El agua todavía se encuentra en estado líquido, tiene una alta capacidad calorífica. Y esto también es una característica sumamente importante porque evita las variaciones bruscas de temperatura. Es decir, actúa como un amortiguador térmico, como un tampón térmico. Posee un alto valor latente de vaporización, lo que significa que llegado al punto de ebullición todavía hay que aplicar una gran cantidad de calor para que pase al estado gaseoso y forma un vapor. Lo que significa que cuando el agua se evapora, produce una pérdida de calor importante que es sumamente beneficioso para el organismo, para los fenómenos de regulación térmica. Eso permite desprendernos de exceso de calor
por el proceso de transpiración. Y también tiene una alta constante dieléctrica. Quiere decir que el agua funciona como un aislante eléctrico. Y esto también tiene un valor extraordinario, porque impide que existan las especies cargadas que se encuentran dentro y fuera de la célula, impide la existencia de atracciones excesivamente fuertes. La mayoría, por no decir todas estas cualidades del agua derivan de ese carácter dipolar que tiene la molécula, y el carácter dipolar deriva de su estructura, el hecho de ser una molécula con estructura molecular en la cual el átomo de oxígeno tiene una hibridación de tipo S3, y en el mundo vital tenemos pares de electrones no compartidos, mientras que los otros dos orbitales moleculares se forman con ácidos, y los otros orbitales atómicos del S3 están ocupados en la formación de enlaces covalentes con los átomos de hidrógeno. Esta característica de la polaridad que tiene la molécula de agua y la capacidad de formar puentes de hidrógeno vamos a mostrar esa alta habilidad que tiene para soltar los iones y tener elevada constante eléctrica, además de permitir la solubilidad de compuestos iónicos y sustancias polares no iónicas, por ejemplo, la glucosa o el glicerol, que son sustancias polares no iónicas, se disuelven y quedan soldadas mediante la formación de puentes de hidrógeno, pero también presenta una interacción muy interesante con las sustancias anfipáticas, aquellas que tienen una porción de la molécula con carácter hidrofílico y otra con carácter hidrofóbico. Su carácter polar hace que las sustancias hidrófobas, las sustancias polares, sean poco solubles. Esto también representa una ventaja porque permite que las células organicen membranas para confinar el producto o incluso darle la propia identidad a la célula, manteniendo un medio acuoso por fuera y por dentro de esa membrana. Un electrolito con carácter débil, es decir, que no está fuertemente ionizado y tiene un carácter ácido-base, participa de fenómenos ácido-base, pero siempre desde la perspectiva de que es un electrolito débil. Rápidamente vamos a repasar estas funciones, estas cualidades del agua, como el elevador punto de fusión o temperatura de fusión y ebullición se deben en gran medida que estamos tratando con moléculas individuales en el medio acuoso líquido, sino con una asociación de varias moléculas a través de la formación de puentes de hidrógeno. Este carácter permite que tengamos agua líquida en un intervalo de temperatura muy grande. Si comparamos con otras moléculas, las moléculas de otros compuestos que tienen masas moleculares semejantes, como el caso del amoníaco, que incluso los elementos son próximos en la circulación periódica, vemos que el punto de ignición del agua es 100 grados, mientras que el amoníaco es de 20 grados bajo cero. Y que es el metano que tiene un punto de ebullición negativo en 161 grados, ¿verdad? 161 grados bajo cero. Incluso de compuestos más pesados, como es el caso del cloruro de hidrógeno, que es un gas a temperatura ambiente. También podemos notar que en esta comparación la constante dieléctrica del agua es mayor que la de los compuestos de estructura similar.
tiene un alto calor de vaporización, es decir, para volver vapor, un gramo de agua necesitamos 536 calorías. Eso hace que eliminemos gran cantidad de calor cuando evaporamos pequeñas cantidades de agua, y esto ayuda a la termorregulación. Aquí comparamos el agua con algunos otros disolventes y podrán ver que sobre todo este elevado punto de ebullición y este elevado calor de vaporización no lo vamos a ver en otros compuestos con carácter disolvente, ¿verdad? También tiene una elevada capacidad calorífica, es decir, es necesario aplicar mucho calor para hacer cambiar la temperatura del agua. Una capacidad calorífica, una caloría por gramo por grado centígrado, hace que tengamos en los medios ricos en agua, a pesar de estar expuestos a fuentes de calor como la radiación solar, haya una discreta variación de temperatura. Tiene un comportamiento anómalo en cuanto a la densidad con relación a la temperatura, como la mayoría, es decir, como todas las sustancias, a medida que se va enfriando, su densidad aumenta, pero este aumento de densidad alcanza un máximo a los 4 grados centígrados. Si seguimos bajando la temperatura, la densidad disminuye, de razón por la cual el hielo flota sobre el agua líquida. Y eso permite, en los sitios muy fríos, la persistencia de vida compleja aún a bajas temperaturas ambientales, porque el hielo formado en las capas superiores de los cuerpos de agua ejerce una función aislante, manteniendo agua líquida por debajo del hielo que flota. El agua también presenta una elevada tensión superficial. Esto se debe a la alta cohesión que existe entre las moléculas de agua que están en la superficie, dado que entre ellas existe una diferencia en la dispersión de las atracciones con relación a las moléculas que se encuentran en el seno del líquido. Dentro del seno de un líquido, una molécula está sometida a atracciones con carácter simétrico, pero aquellas que están en la superficie tienen que redistribuir esos vectores de fuerza, dado que no tienen moléculas similares por encima. Y esto hace que la cohesión superficial entre las moléculas sea superior. Este fenómeno tremendamente importante porque permite, como veremos más adelante, la interacción con moléculas hidrofóbicas generando diversos tipos de estructuras. Además, el agua tiene una constante dieléctrica muy elevada, lo cual hace que funcione como un aislante, sobre todo sobre especies iónicas. Rodeando especies iónicas hace que se atenúe la carga, por un lado, y por otro lado aumenta el radio efectivo del ion. Esta solvatación de los iones es responsable de la solubilidad de iones y moléculas cargadas, como también tanto de moléculas relativamente pequeñas como otras grandes, como el caso de las proteínas. En el caso de los compuestos iónicos y sustancias polares no iónicas, es debido a la solvatación y sobre todo ya sea formación de puentes de hidrógeno o interacciones ion-dipolo, en el caso de los iones. Y en el caso de los compuestos polares no iónicos, interacciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno. Cuando se trata de la interacción con los iones, el dipolo del agua se orienta de manera diferente si está interactuando con un catión. O sea, la atracción se producirá con la cercanía del átomo de oxígeno, mientras que la interacción con un anión se hará en sentido opuesto del dipolo.
Este, este tipo de interacción termina apantallando las cargas de los iones mediante una estructura de agua, de moléculas de agua que se organiza en torno al hidratar o solo atar estos iones. Esta interacción entre agua e iones pequeños como sodio, potasio, cloruro es muy importante también para mantener la estabilidad de dispersiones de macromoléculas con carga, como el caso de la mayoría de las proteínas. En el caso de tener una suspensión de macromoléculas, imaginemos, por ejemplo, un macroión, podría ser una molécula de albúmina que tiene una alta densidad de cargas negativas frente a otras proteínas con carga positiva, se daría un fenómeno de atracción por una interacción carga-carga muy fuerte. La presencia de iones pequeños como los electrolitos, sodio, iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro, genera una atenuación de esa atracción. ¿Por qué? Porque una macromolécula cargada negativamente atraería iones cargados positivamente y ocurriendo lo mismo, lo opuesto cuando tenemos un macroión con carga positiva atrayendo iones pequeños con carga negativa. Esto es sumamente importante porque permite la estabilidad en un mismo medio de suspensiones que contienen macromoléculas con cargas opuestas sin que esto precipite. Por eso el mantener una concentración estable y apropiada de iones es tremendamente importante en nuestro medio interno. También disuelve compuestos no iónicos, siempre y cuando estos tengan grupos, sobre todo que contengan heteroátomos. Hay una regla empírica que nos indica que la presencia de un heteroátomo, como oxígeno o nitrógeno, permite disolver en agua una estructura de hasta 3 átomos de carbono. Así, el metanol es perfectamente miscible con el agua, el etanol también, y el propanol ya, bueno, el isopropanol sí es muy soluble en agua, el N-propanol ya no tanto. Y a medida que vamos aumentando el tamaño de la cadena, con la presencia de un solo grupo conteniendo una sola función, conteniendo heteroátomos, ya la solubilidad va disminuyendo. Con los compuestos anfipáticos se forman interacciones diversas y lo más típico es la conformación de micelas. Las moléculas anfipáticas las definimos como aquellas que tienen dentro de la misma estructura una porción con carácter hidrofílico y otra hidrofóbico. Podemos contar entre ellas los ácidos grasos ionizados. Cuando decimos un ácido ionizado está desprotonado, y los detergentes. Así tenemos detergentes iónicos como el dodecil sulfato sódico, el colato de sodio. Estamos hablando en ambos casos de detergentes con carácter aniónico porque presentan grupos carboxílicos, o las sales de alquilamonio cuaternario, que son detergentes catiónicos, y también detergentes no iónicos como los alcoholes grasos o los oleatos de polioxietilensolvitano. Típicamente estas sustancias, como les decía, tienen una porción fuertemente hidrofílica, como puede ser grupos ionizados o la cara en la cual estos hidroxilos están apuntando. De hecho, si se fijan en el colato de sodio, estos 3 grupos OH tienen configuración alfa, es decir, están orientados hacia la parte de abajo del plano conformado por este sistema anular, mientras que
los metilos están orientados hacia arriba, así generando una cara hidrofílica y una cara hidrofóbica. Aquí tenemos algunos ejemplos de detergentes o surfactantes aniónicos, como es el caso de un ácido graso ionizado o el dodecil sulfato sódico o un fosfolípido, donde tenemos aquí en negro la dibujada la porción hidrofóbica de la molécula y en celeste las porciones hidrofílicas, donde tenemos más heteroátomos, incluso especies cargadas. Un surfactante de carácter catiónico típico son los compuestos de amonio cuaternario, como el caso del cloruro de benzalconio. Estas sustancias son muy utilizadas como desinfectantes, ya, del momento que desorganizan la membrana de microorganismos y tienen un efecto de remoción, o sea, ese efecto de lavado que aumenta las cualidades de remoción de las moléculas de agua. Y aquí tenemos una molécula de polisorbato que es un ejemplo de detergente con carácter no iónico. Usamos indistintamente los términos surfactante o detergente para indicar una molécula que tiene carácter tensioactivo. Entiéndase por la disminución de la tensión superficial de las moléculas de agua. Con moléculas anfipáticas dispersas en el agua podemos generar distintas estructuras como monocapas, donde la parte polar apunta al agua y la parte hidrofóbica apunta al aire, micelas que tienen un interior hidrófobo donde las porciones hidrofóbicas se reúnen entre sí dejando las cabezas polares en contacto con el agua, o bicapas que pueden generar una membrana, o si esta bicapa es cerrada, generar una vesícula, o sea, vesícula que tiene en este caso un interior hidrofílico donde vemos apuntando unas porciones polares de la molécula anfipática, una parte central de la capa que rodea donde interaccionan las porciones hidrofóbicas de estos componentes y nuevamente porciones hidrofílicas apuntando a la fase acuosa. Además está decir que la existencia de biomoléculas con este carácter anfipático permite la formación de membranas y dando identidad a la célula y la posibilidad de generar estos ambientes específicos intracelulares que son las organelas. Si tenemos moléculas pequeñas, hidrófobas, dispersas en agua, se da la formación de una estructura llamada clatrato, en la cual el agua, mediante la formación de puentes de hidrógeno, se organiza en torno a esa molécula hidrofóbica, tratando de minimizar las interacciones desfavorables, que son la interacción del medio polar con las sustancias apolares. Por ejemplo, cuando tenemos un soluto de carácter lipídico no polar, vamos a ver esa estructura de agua en torno a esa sustancia grasa para tratar de minimizar la interacción lípido-agua, aumentando la interacción agua-agua en la superficie. Este fenómeno da lugar a una manifestación a la cual vamos a tener que recurrir para explicar ciertos fenómenos del comportamiento de las sustancias dispersas en agua que se llaman la interacción hidrofóbica. Creo que todos hemos tenido esa experiencia cuando, por ejemplo, tenemos un plato de sopa caliente
vemos pequeñas gotitas refringentes de grasa en la superficie. Y a medida que la sopa se va enfriando, esas gotas de grasa se van reuniendo, esas pequeñas gotitas se van reuniendo hasta formar unas gotas mucho más grandes. Esto es producto de la interacción hidrofóbica. Cuando tenemos el medio con suficiente energía, cuando está caliente, entonces hay energía suficiente como para formar estas interacciones que no son muy estables, en la cual las moléculas hidrófobas se rodean de moléculas de agua. Pero a medida que se va enfriando, entonces esa interacción apolar a polar, o si quieren, lípido con lípido, va teniendo dominio sobre la interacción lípido con agua. Y las moléculas de lípido se van reuniendo, expulsando el agua hacia la periferia, dando lugar a que las moléculas hidrófobas se reúnan, y esto es lo que se llama interacción hidrofóbica. Es importante reconocer que no hay una fuerza hidrofóbica. Está la interacción hidrofóbica, que es producto de esa tendencia a minimizar una interacción de alta energía en favor de una interacción de menor energía. La interacción hidrofóbica son sumamente importantes para explicar algunas cualidades de las macromoléculas, como por ejemplo, la interacción hidrofóbica es responsable en parte del plegamiento de las proteínas. Así, en una proteína globular podemos ver que en la periferia predominan los residuos cargados y los residuos polares no cargados, aquí representados estos por las esferas azules y blancas, mientras que si cortamos la molécula y miramos adentro, vamos a ver que dominan los residuos, aquí pintados de amarillo, que son aquellos con carácter hidrofóbico. Es decir, si existe posibilidad de movimiento, de orientación, las partes hidrofóbicas de una macromolécula van a orientarse en el sentido de reunirse entre sí en el interior, dejando hacia afuera, como se puede ver aquí en la periferia, la mayor parte de los residuos que tienen carga o que son más polares, aunque sean neutros. Una manifestación de esta interacción hidrofóbica la podemos ver cuando una proteína interacciona con una membrana. En una proteína integral de membrana vamos a ver en el interior, en el dominio citosólico de la proteína que está en contacto con el medio acuoso, una interacción de especies polares con el medio polar. Lo mismo ocurre en la porción extracelular, donde tenemos un medio acuoso y allí encontramos interacción con restos de oligosacáridos, interacción polar-polar, incluso con grupos ionizados, dando interacciones ion-dipolo. Mientras que el dominio transmembranal nos va a permitir observar una interacción entre residuos hidrófobos de esta cadena polipeptídica con ese interior de membrana, donde están ubicadas las colas de los ácidos grasos que forman estos lípidos de membrana. Con esto termina la presentación 1.3 y yo quiero, antes de dejarles usar parte de este espacio para revisar unos conceptos que están en esa presentación que yo les dejé ayer, que habla sobre grupos funcionales, isomería y reacciones metabólicas. Y quiero detenerme brevemente
en lo que hace a las reacciones metabólicas. Cuando pensamos en el metabolismo, lo vemos como una cuestión sumamente compleja, y de hecho el metabolismo es complejo. Es complejo porque representa una gran cantidad de sustratos transformándose en un medio limitado. Pero tengo que tener presente que las reacciones metabólicas ocurren en un número limitado y pequeño. Es decir, no es que hay una variedad de reacciones extraordinarias, sino desde el punto de vista químico, las reacciones del metabolismo constituyen un número muy limitado de tipos de reacciones. Esas reacciones siguen los mismos mecanismos que las reacciones orgánicas. Por lo tanto, todo lo que ustedes saben de química orgánica se puede aplicar a las reacciones del metabolismo. Lo que sí es diferente es que en el metabolismo ese número limitado de reacciones transforma un número muy grande de sustratos, es decir, los reactivos son muy diversos, pero los tipos de reacciones son reacciones sencillas y en un número pequeño en cuanto a su variedad. Empecemos con el intercambio de protones. De hecho, muchos autores no consideran esto una reacción propiamente, sino simplemente un fenómeno físico-químico. Pero el intercambio de protones, las reacciones ácido-base, forman parte importante de los procesos que permiten justificar el comportamiento de las biomoléculas. Probablemente de la más corriente de las reacciones que vamos a ver, la sustitución nucleofílica con un agente nucleófilo muy importante y que aparece en numerosas reacciones, que es el agua. No es el único agente nucleófilo, también actúan como nucleófilos importantes los grupos amino desprotonados, los OH, o sea, los hidroxilos y los sulfidrilos. Por poner un ejemplo, todos los procesos digestivos que ocurren en el tracto digestivo, en nuestro aparato digestivo, son reacciones de sustitución nucleofílica con el mismo reactivo, es decir, con agua. También tenemos reacciones de eliminación, por ejemplo, reacciones de descarboxilación o de deshidratación. Las reacciones de deshidratación nos dejan siempre como producto una insaturación. Lo opuesto es la adición al doble enlace. Vamos a ver adiciones a dobles enlaces carbono-oxígeno, adiciones al grupo carbonilo o adiciones a dobles enlaces carbono-carbono. Por ejemplo, en la saturación de dobles enlaces, en la reducción de ácidos grasos. Reacciones de condensación, en la cual dos moléculas relativamente pequeñas se unen para dar una más grande. Reacciones de isomerización, vamos a observar todo tipo de reacciones de isomerización. Isomerización de cadena, de grupo funcional, de configuración, de distribución en el espacio de tipo cis-trans, etc. Y reacciones de oxidación-reducción, que son, como ya hemos discutido en la primera sesión, las reacciones que permiten la liberación de energía, por lo tanto, fundamentales para mantener el organismo vivo. Y quiero, ya para concluir, dejarles especial recomendación de que revisen este resumen de reacciones fundamentales, porque son los tipos de reacciones que más vamos a ver. Por ejemplo, entre alcoholes y anhidridos. Y recordemos que el ATP tiene un grupo anhidrido para formar ésteres, o entre alcoholes y ácidos para formar ésteres, entre ésteres y agua en reacciones de hidrólisis para alcoholes y ácidos. Este ácido puede ser tanto orgánico como inorgánico, condensación, con deshidratación de dos ácidos carboxílicos para anhídridos.
Y si uno de esos ácidos es un ácido inorgánico de la organismo mixto, o también dentro de los ácidos carboxílicos diferentes. Entre ácido carboxílico y amina se forman amidas, con dos grupos alcohólicos formamos el ácido glicosídico, adherido con amina, la formación de bases de Schiff. Los lipoles, sulfililos, con ácido carboxílico dan tioésteres, y aquí con oxidantes o condiciones oxidativas, tioles dan bisulfuro. Más potente el sulfuro en realidad una clase covalente. Así como la oxidación de algo primario para dar de aldehído y luego ácido y alcohol secundario para dar cetona. No olvidar que los alquenos al hidratarse dan alcohol y a su vez los alcoholes donde se deshidratan dan alquenos. Y los aminoácidos cuando se descarboxilan dan aminas. Y los cetoácidos también son susceptibles de descarboxilación, dando ácido carboxílico y dióxido de carbono. Los inconvenientes de la primera parte de la clase será mañana si Dios quiere, y si alguien quiere permanecer en conexión para hacer consultas o preguntas, son bienvenidas. Hasta mañana.